Buenas noches, señoras, caballeros. Bienvenidos a las noticias de Intereconomía. Hoy se ha constituido el Parlamento de Cataluña con una inequívoca atmósfera de ruptura institucional. Los separatistas no son mayoría en votos, pero sí en escaños. Este es el Parlamento del separatismo y sus protagonistas no han hecho el menor esfuerzo por ocultarlo. La tibieza del gobierno Rajoy ha surtido el raro efecto de suavizar, cuando no neutralizar, la acción de los tribunales contra el separatismo. Es como si los separatistas se beneficiaran de una cierta indulgencia política a pesar de sus delitos, porque claro, una cosa es la legalidad y otra la legitimidad. La legitimidad que los separatistas han construido durante 40 años en el poder. Y esta última, el gobierno Rajoy ni la ha tocado. En todo caso, esta es la imagen del día. La Constitución del Parlamento de Cataluña, en medio de proclamas separatistas, nos devuelve al punto de partida. Es como si las denuncias ante los tribunales y la aplicación del artículo 155 no hubieran servido para nada. Ahí están otra vez los mismos, dispuestos a lo mismo, prevaliéndose de una mayoría parlamentaria que no refleja la mayoría social, pero que les da igual. Les da igual porque para los nuevos rostros del separatismo la sociedad catalana real importa más bien poco. Para ellos, solo los separatistas son auténticos catalanes. Lo dejó claro el nuevo presidente del Parlament, el republicano radical Torrent, cuando en el día previo a la sesión hablaba de una sociedad en lucha. ¿Qué sociedad? ¿Qué pasa con el 53% de la sociedad catalana que no abraza el separatismo? Esa no existe o no merece existir. Los llamamientos de Torrent a la unidad en su toma de posesión quedan lastrados por esa parcialidad. Seguimos en el mismo sectarismo supremacista. Semejante desafío al Estado es posible porque el Estado, a fin de cuentas, no ha hecho su trabajo. Hace pocos días el gobierno de Mariano Rajoy volvió a otorgar subvenciones millonarias a la prensa separatista. Es el mejor ejemplo posible de cómo Rajoy ha evitado tocar lo más mínimo las estructuras de poder construidas por el separatismo durante 40 años. Soraya Sáenz de Santamaría se jactaba recientemente de haber descabezado al separatismo. Es falso. Si alguien ha descabezado algo han sido los tribunales, y bien a pesar del propio gobierno. Los separatistas pueden mostrarse hoy tan chulescos porque siguen teniendo en sus manos los instrumentos para controlar a la sociedad. Ese control separatista de la sociedad catalana se mantendrá mientras el Estado permita que Cataluña sea una excepción en el Estado de Derecho, un lugar donde la ley se cumple o no según interesa al separatismo, donde la educación y la comunicación son instancias de adoctrinamiento y segregación sufragadas con dinero público, donde más de media sociedad son ciudadanos de segunda. Ayer mismo el presidente del Parlamento Europeo, el italiano Tajani, se escandalizaba porque la oficina europarlamentaria en Barcelona no está rotulada en español. Que le pregunte a Mariano Rajoy por qué, y se va a escandalizar más todavía. El 31 de enero es la fecha límite para encontrar un candidato que pueda obtener mayoría absoluta. Si no, se optará por una mayoría relativa. Y si tampoco la hay, entonces se abrirá otro plazo de 2 meses para negociar. Nadie duda de que los separatistas habrán encontrado una solución para esa fecha, pero la cuestión es qué van a hacer mientras tanto los partidos no separatistas. Entre los celos del Partido Popular a Ciudadanos, la ambigüedad de los socialistas y la doble cara de los podemitas, porque al final el problema de verdad no es que haya separatistas, sino que enfrente solo se encuentra división y falta de principios. Hoy hablaremos largo y tendido, por supuesto, de lo que ha pasado en Cataluña, pero además tenemos mucho más que contar. Hablaremos del estado del caso Gürtel mientras sigue el juicio, ahora suspendido por la pieza valenciana del sumario, uno de los casos más sonados de la corrupción política en España. La gran pregunta, ¿hasta dónde de alto salpicará en Génova todo lo que aquí se está ventilando? Los padres tienen derecho a corregir a los hijos. Esto, que hace solo 20 años era una obviedad, hoy es un desafío. El juez de Sagunto, Eduardo Estellés, ha dedicado al tema su tesis doctoral. Parece mentira, pero en España los jueces se ven obligados a poner un poco de sentido común en el disparate de algunas leyes. Aclarado el misterio de la menor atropellada y abandonada en una cuneta en la Comunidad de Madrid. La policía ha detenido al homicida, un ciudadano paraguayo. Contaremos con detalle las pesquisas policiales que han llevado a la resolución del caso.
El Partido Socialista quiere meter en la cárcel a los que alaben a Franco. El PSOE ha presentado una proposición de ley en el Congreso sobre memoria histórica que acentúa aún más el carácter sectario de la ley vigente y prevé penas de cárcel por razones ideológicas. Lo veremos con Fernando Paz. Prosiguen las negociaciones entre el Ministerio del Interior y las fuerzas de seguridad para la equiparación salarial de los funcionarios. Los representantes de la Guardia Civil se muestran visiblemente descontentos. Conoceremos sus razones y el estado de la negociación. Nueva cacicada de Ahora Madrid, la marca blanca de Podemos en el Madrid de Carmena. Esta vez a cuenta de un huerto urbano. La ultraizquierda madrileña se está caracterizando por usar el dinero público para favorecer a empresas y asociaciones de su cuerda. En página internacional hablaremos con el ministro de Turismo y Deporte de Bielorrusia, que está en España para visitar la Feria Fitur. Le preguntaremos qué hacer para rebajar la tensión con el este de Europa en un momento en el que España, recordémoslo, mantiene tropas al ladito, en Letonia. La ONU aplaude la inmigración masiva en Europa, igual que Soros, la misma ONU y el mismo Soros que hace 2 años pedían a gritos que se abrieran las puertas. Misión cumplida. Ahora, al parecer, toca cerrar. El francés Macron, que hasta hace poco consideraba que cada inmigrante era una oportunidad para Francia, ahora anuncia políticas restrictivas de inmigración. Y una última cosa, el exsecretario general de Manos Limpias, Miguel Bernal, rompe su silencio esta noche en El Gato al Agua. Denuncia una conspiración en su contra, señala a los altos poderes del Estado y niega todas las acusaciones. Dentro de un par de horas en El Gato, no se lo puede perder. Vamos a comenzar con la crónica internacional porque va dando la impresión de que llega a su fin el episodio más traumático que ha vivido Europa en los últimos años, la ola de inmigración masiva con su corolario de grandes campañas mediáticas, manipulaciones de la opinión, muertes en el Mediterráneo, atentados yihadistas y ebullición política en varios países de Europa. ¿Y por qué parece que está llegando a su fin? Pues porque la ONU aplaude, Soros aplaude y Macron dice que va a cerrar el grifo. Y todo esto es muy sintomático. Vamos a explicarlo. George Soros, el magnate que mueve todos los hilos del globalismo y que aspira a imponer su pensamiento en la Unión Europea, ha vuelto a aplaudir su propio plan. Un plan del que nos hemos hecho eco en multitud de ocasiones desde Intereconomía y que los políticos han preferido obviar. Su objetivo es frenar a todos los países que quieren recuperar su soberanía frente a las injerencias de Bruselas, aunque no se ha dado cuenta de que sus adversarios no son precisamente pocos. De frente tiene no solo a los nuevos líderes de la derecha, sino también al presidente de Hungría, Viktor Orbán, quien incluso convocó una consulta en la que los húngaros pudieron demostrar su rechazo hacia la doctrina de Soros. Pero el magnate transnacional sí cuenta con el apoyo de la ONU, sobre todo a raíz del informe en el que calcularon el número de inmigrantes necesarios para mantener la fuerza del trabajo, porque toda esta historia empezó así, con un informe de la División de Población de la ONU donde instaba a los países europeos a abrir las puertas a la inmigración masiva. Ellos lo llaman migraciones de reemplazo, un término con el que estiman el número de migraciones necesarias para evitar la disminución y el envejecimiento de la población. Cambiar a la población autóctona por población ajena. En el documento insisten en que es necesario evitar el descenso poblacional y apuntan a 2 países en concreto: Alemania, donde gobierna Angela Merkel, partidaria de una política migratoria de puertas abiertas y del Welcome Refugees, e Italia, donde todos los candidatos a las elecciones apuestan por una política restrictiva. Precisamente el candidato de Bruselas, Emmanuel Macron, ha pasado de ver la inmigración como una oportunidad para Francia a prometer redoblar la lucha contra lo que ahora considera un problema. ¿Se ha unido Macron al discurso de Le Pen o solo se arrepiente de lo que han conseguido los globalistas? Ni una cosa ni la otra. Sencillamente considera que el objetivo de inicio se ha cumplido ya. Casi 3 millones de extranjeros han entrado en Europa en estos 2 últimos años. Misión cumplida. Y ahora ya nadie volverá a acordarse de los refugiados ni del niño Ailán, hasta que vuelva a hacer falta sensibilizar a la opinión para culminar los planes de Soros, la ONU, Bruselas y demás columnas vertebrales del nuevo orden mundial.
Y como en España el público vive bastante alejado de las cuestiones internacionales, estas cosas pasan casi desapercibidas. También pasa casi desapercibido el hecho de que tenemos en este momento cerca de 2.500 soldados españoles desplegados en el exterior, 300 de ellos en Letonia, junto a la frontera de Rusia y Bielorrusia. ¿Y qué hacen allí? Dar cobertura a las operaciones de la OTAN. Exactamente, y usted se preguntará, ¿y qué tenemos nosotros contra rusos y bielorrusos? Vaya usted a saber, o a lo mejor lo sabe Cospedal. La cuestión es que hoy Rajoy se entrevistaba con el primer ministro de Letonia, Maris Kučinskis, ante el que ha destacado el compromiso de España con la seguridad del país báltico, de Letonia, como socio de la OTAN. Y nosotros, que no queremos ser menos, nos hemos entrevistado con el ministro de Turismo y Deportes de Bielorrusia, Alexander Shamko, que está presentando los encantos de su país en Fitur, la gran feria del turismo. Señor Shamko, muy buenas noches y gracias por estar con nosotros. Empezamos, es la primera vez que su país participa institucionalmente en Fitur. ¿Qué ofrece Bielorrusia al turista internacional? Buenas noches. Наша страна последние годы сделала. En los últimos años, nuestro país ha hecho mucho respecto a la liberalización del régimen de visados Большие вопросы по развитию infraestructura y sobre el desarrollo de la infraestructura. Nuestro país cuenta con más de 10.000 lagos, ríos y una magnífica naturaleza. Opino que para Europa es un país interesante donde se puede mostrar lo auténtico de nuestro pueblo. Hay muchos monumentos históricos. Claro que es importante también el turismo de salud, el ecológico y el rural. Es hoy en día un gran potencial para el desarrollo del país. Bueno, Bielorrusia es famosa por su ballet nacional, entre otras cosas. ¿El turismo cultural es una alternativa? Efectivamente, la cultura en nuestro país tiene raíces profundas y buenas tradiciones. El ballet es uno de los géneros favoritos de la cultura de nuestro país y es famoso no solo en nuestro territorio, sino también en el extranjero. Sin ninguna duda, el ballet puede considerarse como una rama de nuestro turismo cultural y del desarrollo de la posibilidad de la atracción de dicha forma de arte. Usted también es ministro de Deportes. ¿Cuáles son las líneas fundamentales de su trabajo en este sentido? Nuestro país entra en la lista de los 20 países del mundo que ocupan puestos en el Olimpo deportivo. Creo que el deporte es una de las prioridades en nuestro país. Incluso está entre las prioridades del desarrollo social de nuestro país. Se le dedica mucha atención al deporte tanto a nivel de gobierno como del jefe del Estado. Prueba de la estimación del potencial deportivo que hay en nuestro país es nuestro derecho a celebrar los segundos Juegos Europeos, que fue otorgado a nuestro país y se celebrarán en el año 2019. Bueno, inevitablemente hay que hablar de política por la actual tensión entre la Unión Europea y el este del continente, y Bielorrusia está en medio. ¿Será posible rebajar algún día la tensión y buscar vías de cooperación entre un lado y otro? Creo que esta labor está llevándose a cabo. Ustedes pueden ver que nuestro país se hizo como una plataforma de negociaciones en el marco de muchos asuntos políticos. Y sin duda alguna nuestro país tiene una política multilateral. Por eso estoy seguro que nuestro país se va a convertir en una buena plataforma de negociaciones para todos los asuntos en política internacional. Señor Shamko, muchas gracias y buenas noches. Y nosotros nos vamos ahora a la información local porque Podemos ha vuelto a meter la pata o la mano. Bueno, situémonos. Distrito de Tetuán, presidido por la concejal de Ahora Madrid, Montserrat Galcerán. Huerto urbano. Cambio del huerto de un sitio a otro. Coste,
un contrato de 13.226,79 euros que paga el ayuntamiento. ¿Y a quién beneficia el contrato? Pues el contrato se lo lleva una empresa de movilidad y la asociación beneficiada es Ventilla Almenara, que, atención, casualidad, fue uno de los principales apoyos de la concejal Galcerán cuando la oposición propuso su reprobación en el Pleno. La denuncia la ha hecho el Grupo Municipal de Ciudadanos y con nosotros está don Sergio Bravezo, concejal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid. Don Sergio, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? No es la primera vez que ocurre algo así, ¿no? No, así es. Los dedazos es una de las cosas más comunes que tenemos en este ayuntamiento y obviamente cada vez esto se va repitiendo no solamente en los distritos o en una zona de Madrid, sino en todas las áreas. Es algo ya muy común dentro del Ayuntamiento de Madrid y bueno, pues obviamente esto nos cuesta, a todos los madrileños nos cuesta muchísimo dinero y por supuesto no soluciona absolutamente nada de los problemas que tienen los madrileños. Pero a ellos les soluciona la vida. O sea, esto que están haciendo ahora la ultraizquierda de Madrid es lo que la izquierda tradicionalmente, bueno, y también parte de la derecha, ha denunciado en España como caciquismo y que ellos, se ve que de tanto denunciarlo, lo han aprendido muy bien, pero de todas formas, en principio debería haber instrumentos para fiscalizar estas cosas, ¿no? Y de hecho lo hay. Lo que pasa que tal y como lo están haciendo son por contratos menores, es decir, aquellos contratos que ellos sí que tienen ese dedazo que se llama y que muchas veces lo que queremos hacer desde la administración es romper con ese tipo de contratos para ir a otros con un mayor control y obviamente para que esto no vuelva a suceder. Y desde el bando socialista, ¿qué dicen? Porque realmente son ellos los que apoyan ahora a Madrid, ¿no? Esa es una de las mejores preguntas. ¿Qué dicen? Están absolutamente pasando por el ayuntamiento, de momento no están diciendo absolutamente nada. Están saliendo otros graves problemas también en el ayuntamiento de Madrid. Estamos hablando de suplantación, por ejemplo, del gerente de la MT, de una de las instituciones, una de las redes sociales, también auditorías. ¿Cómo suplantación? ¿Cómo está ese asunto? Sí, salió... ¿Suplantación? Suplantación del Consorcio Regional de Transportes. Este consorcio, este ente de la Comunidad de Madrid ha denunciado una cuenta falsa en Twitter y casualmente esa cuenta falsa que ha sido denunciada, detrás estaba el director gerente de la MT, que actualmente es una persona de la confianza de Podemos. Pero qué cosa más extravagante. Totalmente, y eso ya está obviamente delante del juez. Veremos a ver qué sucede, pero es que esto, que parece anecdótico en una de las zonas, o hablamos ahora de esto, parece que está siendo pues la línea de trabajo de Ahora Madrid al frente, obviamente un disparate. Y si juntas un disparate pequeñito y otro disparate pequeñito, al final te queda un gigantesco disparate formidable. Y don Sergio, y el PSOE dice que, llamándose a andanas. El PSOE es increíble lo que está sucediendo en este ayuntamiento, porque el PSOE que está apoyando ahora Madrid, está apoyando el equipo de Manuela Carmena, pues obviamente ni está ni se le espera. Pero es que no está diciendo absolutamente nada de todo lo que está pasando. No está tampoco actuando ni proponiendo, no sabemos lo que quiere hacer y lo único que está haciendo pues es ser los costaleros de Ahora Madrid, que es para lo único que están sirviendo en este ayuntamiento. Es muy triste que un partido tan importante en España como ha sido el Partido Socialista pues esté trabajando de esta manera. Don Sergio Bravezo, muchísimas gracias por estar con nosotros en este formato tan rápido del telediario, que no es como el de la redacción abierta de Horcajo, al que se usted acostumbrado y donde hay tiempo para hablar mucho más, y donde usted, por cierto, puede encontrarse semanalmente casi con don Sergio, porque es asiduo de este espacio de nuestro compañero Javier Horcajo. Bueno, muchísimas gracias por contarnos esta historia y a ver si se enteran, sobre todo, los votantes del PSOE. Y ahora nos vamos con más disparates. Vamos ahora a la historia que ha tenido en vilo a la gente en Madrid. Ya se ha aclarado el misterio de la menor atropellada y abandonada en una cuneta en la comunidad. La policía ha detenido al homicida, un ciudadano paraguayo. María Matos ha estudiado en detalle todas estas pesquisas policiales que han llevado a la resolución del caso. 7:20 de la mañana del lunes, un Mercedes verde oscuro circula por la M117. En el kilómetro 3 atropella a Alejandra, una joven de 17 años que como cada mañana se dirigía a la parada del autobús para ir al instituto. En el interior del vehículo iba Francisco, de 53 años y de origen paraguayo, que pisa el acelerador dejando a Alejandra tirada en la cuneta sin siquiera socorrerla. Horas más tarde, Francisco le confesaba el atropello a un amigo mientras lloraba y repetía que tenía que huir de España cuanto antes. He atropellado a alguien y creo que lo he matado.
tengo que marcharme de España a algún país latinoamericano. De lo que Francisco no se percató era de que su conversación estaba siendo escuchada por un vecino que no duda en ir a la comisaría de Pozuelo de Alarcón a contar lo que había escuchado mientras fumaba un cigarrillo. 8 de la tarde comienza una operación a contrarreloj. Los agentes de policía llaman puerta por puerta en el bloque donde el testigo había escuchado lo que planeaba Francisco. Y tienen suerte. La sobrina de Francisco les abre la puerta. ¿Conduce algún miembro de su familia un Mercedes verde? Sí, mi tío, pero acaba de irse con las maletas a toda prisa y no sé por qué. Rápidamente los agentes comprobaron las listas de pasajeros de los próximos vuelos, en especial los de Latinoamérica, y volvieron a tener suerte. A punto de despegar, en un vuelo de Air Europa de las 23:55 con destino a Buenos Aires, estaba Francisco. Coches patrulla dirección al aeropuerto de Barajas que consiguen parar el avión. Francisco ve su fuga arruinada por muy pocos minutos. Se produce el arresto y desvela el lugar exacto en el que se encontraba su coche. En Crónica Social queremos destacar hoy algo que da la medida de hasta qué punto estamos cabeza abajo. Los padres tienen derecho a corregir a los hijos. Bueno, esto, que hace solo 20 años era una obviedad, hoy es un desafío. Y el juez de Sagunto, Eduardo Estellés, ha dedicado al tema su tesis doctoral. Parece mentira, pero en España los jueces se ven obligados a poner un poco de sentido común en el disparate de algunas leyes. Javier Torres, buenas noches. ¿Qué tal, José Javier? Buenas noches. O sea, los temas que me traes son para flipar. Bueno, en este caso el juez Eduardo Estellés reclama el derecho de los padres a corregir de una manera proporcionada a los hijos. Se da la circunstancia de que en el año 2007 se modificó el Código Civil precisamente para eliminar este derecho de los padres para corregir en el ámbito doméstico a sus hijos, como decimos, de una manera proporcionada. El juez ha denunciado que desde el año 2009 hay un aumento significativo de la violencia de los hijos contra los padres y la Fiscalía ha valorado todo esto diciendo que de fondo lo que hay es una crisis de valores y también del sistema educativo. Si te parece, vamos a verlo. Venga. El juez Eduardo Estellés defiende en un estudio la necesidad de volver a introducir la legislación relativa al derecho de corrección de los padres a los hijos, que fue eliminado en 2007. El juez ha observado a partir de su trabajo en las memorias de la Fiscalía General del Estado un crecimiento de la violencia de los hijos contra los padres, especialmente desde el año 2009. Estellés destaca una desconexión entre la norma jurídica y la realidad familiar, así como un detrimento de la autoridad de los padres que ha influido en el incremento de la violencia filioparental. La propia Fiscalía indica en su memoria de 2015 que este problema hunde sus raíces en una profunda crisis de principios y valores, y remarca en la memoria de 2016 el fracaso del modelo educativo y su carencia de pautas de autoridad. La modificación de los artículos 154 y 268 del Código Civil no solo ha suprimido el derecho de corregir que ostentaban históricamente los padres respecto a sus hijos, sino que además no ha conseguido evitar la violencia contra los propios hijos. Uno de los ejemplos que presenta el jurista en su trabajo es el de un padre que castigó a su hija de 15 años sin salir de casa con las amigas. El padre fue denunciado por ella y se le imputó un delito de detención ilegal por retenerla en el domicilio. Para Estellés no se trata de volver a los años 50, sino de asumir un derecho de corrección actualizado, enmarcado en los principios constitucionales y el reconocimiento de los derechos a los menores, pero sin olvidar que los menores también tienen deberes legales. Aquí es que pasamos un poco de un extremo al otro, ¿no? Yo no te digo, en fin, que autorices que esté permitido que un niño le pegue una paliza a su hijo. Es una barbaridad, pero antes de ayer, hace 50 años, y hoy. Pero hombre, hemos pasado a que el hijo pega la paliza al padre y además no pasa nada. Efectivamente, el juez Estellés en todo momento dice que lo que tiene que prevalecer en todo momento es el derecho del padre a corregir a su hijo de forma proporcionada. Dice que no hay que volver a los años 50. Es que además forma parte de la formación del niño, el que alguien le corrija, evidentemente. Y en el ámbito educativo, además, se dan también muchos casos de violencia contra los profesores, José Javier. Por eso la Fiscalía ha dicho que no solamente es un fracaso de la sociedad, sino también un fracaso del sistema educativo. Pues como muchas otras veces, estas leyes de carácter ideológico resultan incomprensibles para la mayor parte de los ciudadanos. ¿Pero qué piensa la gente? ¿Deben los padres corregir a los hijos? Marta García Villanueva ha salido a la calle a preguntarlo. Hoy en Intereconomía hemos salido a la calle para conocer la opinión de los ciudadanos acerca de que los padres puedan corregir a sus hijos y, sobre todo, qué manera es la más adecuada para esto. Sí, claro que tienen derecho.
porque no están corrigiendo, están educando. Pues deben dar ejemplo principalmente y luego también tienen que dirigir un poco las acciones de los hijos, dónde pueden salir y dónde no, con qué gente un poco también en parte, porque también es importante. Porque, hombre, los hijos no saben bien lo que es bueno para ellos y los padres deberían estar ahí para decirles lo que tienen que hacer. En parte, también los hijos tienen su parte de opinión. ¿Por qué? Pues porque es parte de la educación que les estamos formando. Yo creo que sí, porque bueno, es una enseñanza que te enseñan desde casa los padres, entonces está bien que si algo hacen mal, pues que te corrijan. Pues yo creo que sí, yo creo que eso es en lo que consiste la educación, ¿no? Otra cosa sea la manera que lo hagas y también tener en cuenta cómo se siente el niño, ¿no? Poniéndose a su altura, siendo padres, no amigos, y dando ejemplo en casa. Creo que es importante. Los padres estamos para educar. Esa labor no hay que dejarla nunca en la escuela. Yo recuerdo que a veces me pegaban, pues, pero como que uno lo siente normal, pero digo, aquí no sé, creo que no está permitido. Ya en México un poco menos, pero sí era más común allá. Pues hacerlo dialogando, hablando, haciéndoles preguntas para que sepan por qué han hecho ese comportamiento y que ellos mismos puedan pensar si lo que han hecho es lo más adecuado. Pues yo creo que los padres tienen derecho a corregir a sus hijos hasta una cierta edad, que todavía no son capaces de vivir su vida por sí mismos. ¿De qué manera? Pues intentando no herirles también, pues yo creo que aconsejándoles, guiándoles, tampoco obligándoles. Bueno, vamos con otros asuntos. Prosiguen las negociaciones entre el Ministerio del Interior y las fuerzas de seguridad para la famosa equiparación salarial de los funcionarios, sea usted policías, mozos de escuadra, etcétera. Pero los representantes de la Guardia Civil están visiblemente descontentos. Fátima García Manzano, ¿qué está pasando exactamente? Buenas noches, José Javier. Bueno, pues la principal batalla y la nueva batalla del Ministro del Interior es, sin lugar a dudas, conseguir que se lleve a la práctica la equiparación salarial entre los cuerpos de seguridad a la que se comprometió este martes. No es para menos, después de conocerse que la diferencia entre dos agentes puede llegar en algunos de los casos a 10.113 euros anuales de diferencia, dependiendo siempre del cuerpo para el que se trabaje. Una situación que ha provocado las constantes quejas de los agentes e incluso manifestaciones en las que han exigido que se haga algo ya, que se solucione una situación contra la que llevan luchando demasiados años. El problema, dicen, es que todavía no se ha fijado una cifra concreta para los presupuestos generales del Estado de 2018. Desde Intereconomía hemos hablado con el portavoz de la AEGC, José Cobo, quien ha resumido cuáles son las exigencias de esta asociación de la Guardia Civil tras haber escuchado a Zoido. Vamos a verlas. En primer lugar, piden que se destine este año 500 millones de euros para la mejora salarial de los agentes del cuerpo y señalan que será una condición ineludible en el caso de que el Ministerio del Interior quiera formar una nueva mesa de negociación. En el acuerdo que presentó el ministro este martes, sí se incluía, pero las asociaciones ya no se fían y quieren verlo reflejado. La segunda condición es que obviamente se respeten los derechos sociolaborales de los guardias civiles y que se explique correctamente el convenio que quieren aplicar tras la equiparación salarial, ya que consideran que es demasiado abstracto. Pero sobre todo piden que no se les vuelva a aplicar el Código Penal Militar, a pesar precisamente del carácter militar del Instituto Armado. Pues muchísimas gracias, Fátima. Y ahora a esperar qué es lo que dice el Ministerio. No nos alejamos demasiado de los asuntos policiales, judiciales y demás, porque necesariamente hay que pasar por la sala donde se está viendo hasta hoy la pieza valenciana del caso Gürtel, uno de los casos más sonados de corrupción política de la España reciente. ¿Cómo está el asunto? Vamos a verlo. Aplazado al próximo viernes el juicio en la trama valenciana de Gürtel ante posibles nuevas revelaciones. El líder de la trama, Francisco Correa, reconoció el método fraudulento para financiar al Partido Popular en Valencia. Los letrados de Crespo y el Bigotes han solicitado la suspensión del juicio a raíz de la confesión de Correa, que aseguró que el exsecretario general, Ricardo Costa, obligó a sus sociedades a facturar irregularmente trabajos de las campañas electorales de 2007 y 2008 a otras empresas si querían cobrar. El señor Crespo es verdad que sí me dijo con quién se había reunido y sí me dijo con qué persona había hablado con él.
con Ricardo Costa. Porque cuando hacemos un trabajo, como hemos hecho un trabajo para el Partido Popular durante muchos años de campaña y no nos pagan y nos dicen cobrar a estos señores, pues hemos emitido las facturas que hemos emitido. Estos señores son empresarios y nosotros también. ¿Organizaron la campaña electoral del Partido Popular? Sí, que organizamos las campañas electorales, por supuesto. Correa ha vuelto a admitir que llevaba una contabilidad paralela, una caja B que administraba José Luis Izquierdo, considerado el contable de la Gürtel, aunque eso sí, bajo su completa supervisión. Por su parte, los 9 empresarios acusados en este juicio han confesado gracias a un acuerdo con la Fiscalía para evitar la cárcel, que pagaron algo más de 1.200.000 euros para financiar ilegalmente al Partido Popular. Bueno, todas estas cosas al final pasan factura. Y eso es lo que se ha visto en las últimas encuestas, cuya resaca todavía se respira en los cuarteles generales del PP y el PSOE. Fíjese hasta qué punto que hoy nos hemos enterado, por ejemplo, de que Rajoy ha emprendido una maniobra de acercamiento a los obispos. Después de ni se sabe los años desdeñando el voto católico, ahora trata de recuperarlo. ¿Por qué? Pues porque Ciudadanos se acerca. Es que todas las encuestas de estos últimos días han sido mucho más que una foto fija, como dice Rajoy. Rafa Núñez de Huesca ha explicado en la Gaceta las claves de estas encuestas. Claves que son muchas y profundas. Rafael, buenas noches. Buenas noches, José Javier. Efectivamente, las encuestas del pasado fin de semana del País y de ABC arrojan resultados sorprendentes porque ponen en el liderazgo de los partidos políticos a Ciudadanos. Hay prácticamente un triple empate entre el Partido Socialista, el Partido Popular y Ciudadanos, pero lo cierto es que ambas coinciden. Es Ciudadanos el partido más votado en estos momentos si se produjeran unas elecciones generales. En gran medida ese éxito de Ciudadanos se debe a que está fagocitando parte del electorado del Partido Popular, y eso hace también que de alguna manera el Partido Socialista crezca de manera artificial, en tanto que el Partido Popular decrece y Ciudadanos crece, de manera que quedan los tres igualados y da la falsa sensación de que el Partido Socialista ha crecido. Lo que ha hecho es mantenerse. El partido que tenía por debajo, que Ciudadanos, ha crecido, y el partido que tenía por arriba, que es el Partido Popular, ha descendido en su apoyo electoral, de manera que hay un triple empate. Mariano Rajoy, que es cada vez más discutido, se enfrenta al dilema de convertirse en un pato cojo. Un pato cojo es la figura política que, según los norteamericanos, representa el presidente que está de salida, que le queda 1 año o 2 años en la presidencia del gobierno. Si Mariano Rajoy acepta convertirse en un pato cojo, el Partido Popular mejorará sus resultados electorales, qué duda cabe. Rajoy es un lastre, pero también conlleva un riesgo, y es que dejará de ser respetado y tener influencia. Un presidente de salida pierde poder efectivo. Podemos, además, para acabar de rematar el panorama sombrío para el Partido Popular, Podemos ha dejado de ser una amenaza política para la estabilidad del país, y eso disuade a los españoles de votar al partido que era considerado un voto refugio, que era el Partido Popular. Podemos ya no es una amenaza y el Partido Popular ya no es ese voto refugio. Y además, Ciudadanos, su principal competidor, su único competidor en el ámbito del centro-derecha, se ha demostrado ya exitoso, por fin, en unas elecciones, ni más ni menos que en Cataluña. De manera que panorama desalentador para los intereses del Partido Popular, que se enfrenta a unos meses de gran desafío. Bueno, son las 9 de la noche y 5 minutos y abrimos la crónica nacional con la que sin duda es la noticia del día. Se ha constituido el Parlamento Autonómico de Cataluña y, por si alguien lo dudaba, lo ha hecho con un inequívoco color separatista. Queda, doncs, proclamats el senyor Roger Torrent i Ramió com a president del Parlament de Catalunya. Torrent arranca como presidente con una primera misión muy marcada: eliminar el artículo 155 cuanto antes. Así lo ha asegurado en su primer discurso como presidente del Parlamento. No ha mencionado la palabra república, pero sí ha pedido libertad para los presos. Vull recordar els escons buits. Vull recordar que 3 diputats d'aquesta cambra es troben en aquests moments en presó preventiva. El primer pas és posar fi immediatament a la intervenció de les nostres institucions. Bueno, el diputado de Esquerra Republicana de Cataluña, ahí lo acaban de ver, Roger Torrent, es el nuevo presidente del Parlamento, con 65 votos.
Josep Costa, que es el vicepresidente primero, es de Juntos por Cataluña. Puigdemont. Y José María Espejo Saavedra, vicepresidente segundo, es de Ciudadanos, la formación naranja, con 57 papeletas. Los secretarios son Eusebi Campdepadrós, de Juntos por Cataluña, 41 votos, el socialista David Pérez, 30 votos, y Joan García, de Ciudadanos, con 27. La última, Alba Vergés, de Esquerra Republicana de Cataluña, que obtuvo 24 papeletas. Y el Parlamento se ha constituido con los votos de los políticos encarcelados, pero sin los 5 de Bruselas. Oriol Junqueras ha delegado su voto en Marta Rovira y los Jordis, y también Carles Puigdemont no ha votado en esta sesión constitutiva, pero ha querido felicitar a Torrent a través de un mensaje en Twitter. Dice estar convencido de que ejercerá el cargo con nobleza, valentía y protegiendo las instituciones. El presidente de la Mesa de Edad, Ernest Maragall, hermano del expresidente Pascual Maragall, que además fue miembro de la Comisión Ejecutiva del Partido Socialista y ahora se ha pasado a Esquerra Republicana, empezó su intervención con una reflexión personal sobre la situación catalana. Un discurso muy hostil hacia España que nos sirve para preguntarnos qué es exactamente el Partido Socialista en Catalunya. L'estat espanyol sembla no en sap ni en vol saber res de reconciliació ni de sobiranies compartides. L'estat espanyol sembla no sap guanyar, sap derrotar, no sap compartir, sap imposar, humiliar i castigar. Sin pelos en la lengua y sin ningún tipo de miramiento le ha respondido la líder de Ciudadanos en Cataluña, Inés Arrimadas, quien ha pedido a la Mesa de Edad que reconsiderara su decisión de avalar el voto delegado de los 3 diputados encarcelados. El artículo 93 fija muy claramente cuáles son las causas para poder delegar el voto y tenemos además un informe de los letrados del Parlamento que no avala la delegación de voto que usted nos acaba de informar, que la Mesa de Edad sí que ha aprobado. Le pediría, por favor, una reconsideración de esta decisión. Yo creo que el Parlamento de Cataluña tiene que estar al servicio de todos los catalanes y me parece que no se puede empezar con mal pie, ¿no? Que es exactamente lo que dijeron, sí, es verdad, los letrados del Parlamento Autonómico, una vez más, pero ya sabemos, una vez más, para qué sirven los letrados en el Parlamento Autonómico catalán. Y por lo demás continúa el circo separatista en el Parlamento. Esquerra y Junts per Catalunya han querido recordar a sus diputados presos o huidos, dejando grandes lazos amarillos en los escaños de estos. De esta forma, los lazos se han colado en la sesión constitutiva del Parlamento. Lazos que también han sido vistos a las puertas del Parque de Ciudadela, donde se ha producido una concentración de la ANC. Y para que no falte de nada, claro, la apertura de la legislatura en Cataluña ha finalizado con el himno de los segadores, al que incluso se unieron políticos, algunos, del bloque autodenominado constitucionalista. Un himno acompañado de los gritos de los independentistas pidiendo libertad para los presos. Además, y tal como les anunciábamos ayer, Junts per Catalunya y Esquerra han llegado a un pacto en el que no solo se acordaba la constitución de la mesa, sino que también reafirman conjuntamente el apoyo a Carles Puigdemont. Es decir, continúa la idea de investirle como presidente, pero todavía difieren en la manera de hacerlo. Esquerra quiere saber el cómo, algo que todavía no está del todo claro. Y menos claro que estará a medida que se vayan acercando a la hora de la verdad, porque se pongan como se pongan, y salvo que Rajoy nos dé una sorpresa, Puigdemont no va a volver a España. María Matos, muy buenas noches. Buenas noches. ¿Qué va a pasar a partir de ahora? Pues vamos a verlo, porque el tiempo y el reloj empieza a correr en estos mismos momentos. Como decimos, los grupos parlamentarios tienen 8 días hábiles para conformarse. Deben entregar todos esos grupos parlamentarios, lo vamos a ver, un escrito a la mesa del Parlamento en el que aparezca el nombre del grupo,
también el nombre de los miembros y el nombre de todos los que le representan. Recordamos que los grupos pueden formarse con un mínimo de 5 diputados, eso sí, a excepción del grupo mixto, que podrá constituirse con un mínimo de 3 miembros. Después de que se haya constituido la Cámara, se abre un plazo de 10 días para proponer un candidato que pueda ser investido como presidente de la Generalitat. Como muy tarde, el Pleno podría ser el día 31 de enero, esa investidura. ¿Y qué va a pasar ese día? Pues el candidato propuesto, que se baraja que pueda ser Puigdemont, tiene que presentar su programa de gobierno en el Parlamento y después la sesión continúa con las intervenciones de los grupos parlamentarios. Y por último, tras el debate se procedería a la votación, pero atención, el candidato necesita mayoría absoluta. Si no lo consigue 2 días después, habría que repetir la votación y aquí sí el candidato solo necesitaría mayoría simple, es decir, más síes que noes. Pero imagínense que no logran investir a ningún candidato como presidente, pues 2 meses es el plazo que tiene el Parlamento y si no lo consiguen, la Cámara se disuelve y automáticamente se convocarían unas nuevas elecciones. La llamada a las urnas sería 54 días después de esa convocatoria, algo histórico que solo ha sucedido en 1980. María, muchísimas gracias. La verdad es que vaya panorama. Bueno, mientras los separatistas tejen de nuevo su tela con todo el poder en sus manos, el mundo se pregunta qué está pasando aquí, porque es incomprensible en cualquier estado normal. Por ejemplo, el escándalo, indignación o como quiere usted llamarlo, de Tajani, el presidente del Parlamento Europeo. Así es, Tajani informaba este martes de que va a pedir a la oficina del Parlamento Europeo en Barcelona que no rotule solamente su nombre en catalán, sino también en castellano. Tajani se comprometió a hacer llegar esa demanda a los responsables de la oficina de la Eurocámara en la ciudad condal, después de recibir una interpelación por carta al respecto del eurodiputado español liberal independiente Enrique Calvet. Lo peor es que la ofensiva separatista se intensifica y esto que está pasando en Cataluña se va a extender a muchas partes y lo mejor es que cuando más se intensifica la ofensiva separatista, más crecen las resistencias, más y más tabarnias. Más y más tabarnias y cualquier día tabarnias de Valdina como en Valencia. ¿Por qué? Pues porque allí los abusos anexionistas del separatismo catalán tienen ya a muchos valencianos hasta la coronilla. Aquí hemos venido contándolas casi permanentemente. La mayor parte de los medios, bueno, parece que Valencia es una cosa como Portugal, ¿verdad? Aquí lo hemos contado todo lo que iba pasando. Y la última ha sido el boicot de Compromís y Podemos a Sociedad Civil Catalana, que ha recibido un premio en Valencia y eso naturalmente no ha gustado a los separatistas ni a sus cómplices. Pero esta gente, los separatistas y demás, están ahí porque el PSOE se apoya en ellos. ¿Quién lo dice permanentemente clamando en el desierto? Cristina Seguí, que esta vez está aquí, y no como otras veces por teléfono, sino ahora aquí porque vienes al gato dentro de un instante. Y que consta que prefiero estar aquí. O sea, eres un cielo, muchísimas gracias. Bueno, vamos a ver, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué Podemos y Compromís han boicoteado a Sociedad Civil Catalana? bueno, no hace falta, o hace falta repetir algo que los valencianos sabemos desde hace mucho tiempo, que son los nuevos actores en la política o la esfera nacional son en realidad pues los sirvientes, los lacayos del independentismo catalán. La hoja de ruta de Compromís no es ni más ni menos que la coalición o la consecución de los països catalans, la Confederación de Cataluña, Comunidad Valenciana y Baleares y, por supuesto, la intención unionista o el carácter unionista de Sociedad Civil Catalana es un insulto para ellos, ¿no? Recordemos que, a esta señora, a Mónica Oltra, la vicepresidenta de la Generalitat Valenciana, habría que decirle o preguntarle si le parece mejor que sus diputados acudan a Bruselas a apoyar a Puigdemont con dinero público, además, porque parece que para esto sí se puede utilizar el dinero público y el reconocimiento, ¿no? El problema es que, claro, ellos hablan en nombre de los valencianos y hay que recordar que estos señores nunca han ganado unas elecciones autonómicas, ni siquiera en el peor momento de corrupción del Partido Popular. Estos señores han quedado cuartos
en las elecciones autonómicas del 2015. Y están ahí porque es el peaje que le han cobrado al Partido Socialista para entregar a Ximo Puig el poder. Efectivamente. Ellos hicieron un intercambio, Ayuntamiento para Compromís, y Compromís apoyaba a Ximo Puig. Está Ribó, que es el de las magas republicanas. Efectivamente. Y bueno, y en eso están y en eso estarán, porque el principal problema ahora mismo no es que estos señores manden, sino que no existe una oposición. Tanto Ciudadanos como el Partido Popular son incapaces de articular una oposición beligerante y fácil y sencilla, ¿no?, como la que podrían estar articulando ahora mismo en Cataluña. Bueno, Ximo Puig ha pretendido ofrecerse, particularmente a partir de la polémica sobre la infrafinanciación, real por otra parte, de la Comunidad Valenciana, como algo así como un líder local per se. Sí. Cosa que no es, pero bueno, al fin y al cabo está donde está, y es el presidente de la Generalidad Valenciana. Sí. ¿Y lo va a conseguir? Quiero decir, ¿sería capaz de presentarse como tal y ganarse el voto de una porción importante de valencianos mientras siga llevando en las alforjas a Compromís en un lado y a Podemos en el otro? Bueno, sí, mientras que la opción en la izquierda valenciana, la opción A, lo que significa Podemos y a lo que significa Compromís, que es el nacionalismo y el chavismo, sea únicamente el Partido Socialista. Recordemos que el Partido Socialista sí es tan nacionalista, al menos como Compromís y como el PSC de IZ, pero esto es algo que muchos valencianos que están en su cotidianidad, en su día a día, ocupándose de sus cosas, pues no todo el mundo tiene por qué saber, ¿no? Sería lo ideal. Sí, es verdad que es una cosa del Cipria Sisca, de los Siscar en general. Bueno, y por cierto, en su momento, el clan, ¿cómo decir?, aupado por el PP. Efectivamente. Aquí todos tienen una corresponsabilidad, pero también es cierto... Pero sí que al final va a resultar que la casta son ellos. No, son ellos, pero el problema es la diferencia entre el PP, que es cierto que nunca ha hecho nada para evitar esto y muchas veces ha financiado el separatismo en la Comunidad Valenciana, es que el PSOE depende clientelarmente del nacionalismo catalán. Claro. Igual que depende del nacionalismo vasco, allí donde está del clientelismo que generan el nacionalismo cultural, etcétera, etcétera. Y así nos va. Pero bueno, el Palleter tiene heredero. En Valencia ahora mismo a montones. Bueno, lo intentará. Cristina Seguí, muchísimas gracias. Tenemos en el gato dentro de un instante. Sí, y además hoy tenéis a Miguel Bernat y, en fin, va a ser la cosa importantísima. Intensa. Tenemos en el gato. Muchas gracias. Y nosotros vamos a cambiar, iba a decir que vamos a cambiar de tema. Bueno, en realidad no del todo, pero es, digamos, en un registro distinto. ¿Por qué? Vamos a ver. Esto, preste usted atención, es muy serio. Es la mayor agresión contra la libertad de expresión, contra la libertad de cátedra que se ha vivido en España desde, habría que remontarse a los tiempos de una dictadura que sí lo era, que es la de Franco. Y es la siguiente. El Partido Socialista quiere meter en la cárcel a los que alaben a Franco. Porque eso es lo que dice la proposición de ley que ha presentado el PSOE en el Congreso sobre memoria histórica, publicada en el Boletín de las Cortes el pasado 22 de diciembre, que usted puede encontrarlo ahí, que es un auténtico atentado contra la libertad. Acentúa aún más el carácter sectario de la ley vigente y prevé penas de cárcel por razones ideológicas. Y aquí con nosotros un presidiario en potencia. Fernando Paz, buenas noches. Buenas noches. Bueno, dos presidiarios en potencia. Sí, porque esto es impresionante. Es increíble. O sea, hay que ver la disposición adicional segunda de esa ley. Es literalmente que si tú elogias a Franco, como acometes un delito de odio porque ellos andan al trullo. Sería gravísimo que alguien fuera al trullo por elogiar a Franco, pero es que ni siquiera es eso. Es decir, es alguien que un juez pueda entender que ha hecho una valoración positiva de alguna etapa del franquismo, de Franco, de su figura, o en fin, alguna cosa de estas. Es aterrador. La operación intelectual es absolutamente perversa. Es decir, bueno, perversa, yo creo que no sé si perversa o estúpida, pero bueno, o ambas cosas. Ellos reducen, desde el punto de vista, hablemos historiográficamente, ¿no? Desde el punto de vista historiográfico, ya 40 años de la historia de España los reducen a la guerra civil y la represión. Bueno, 5 años. Sí. Entonces, todo lo que diga sobre el conjunto del periodo se reconduce a la guerra civil y, por tanto, es susceptible de considerarse delito de odio. A partir de ese momento queda prohibido decir nada sobre el resto del periodo de Franco. No vaya a ser que un juez, como tú dices, efectivamente, arbitrariamente diga, no, Fernando Paz ha dicho que lo de los pantanos estaba muy bien, porque en el fondo Fernando Paz, o Esparza, ha querido decir que está de acuerdo con los fusilamientos.
Pues así es exactamente así. Es la locura. Así. Es decir, si alguien, por ejemplo, dice que entre el 1960 y 1975 España experimentó el segundo crecimiento del mundo después de Japón, una media del 6 y pico, 6,7% y tal. Es que estás humillando a las víctimas. Estás humillando a las víctimas. Claro. Y si eres un docente, pierdes tu condición docente. Y puedes ir a la cárcel. O sea, no solamente pierdes la condición, sino que puedes ir a la cárcel y, por supuesto, multas. Es un ataque a la libertad de expresión como no se ha conocido, no tiene precedentes, ni en el régimen anterior, de verdad lo digo. Es decir, verdad. Y además es que realiza un tipo de censura, es orwelliano, que es un adjetivo del que desgraciadamente se abusa mucho últimamente por dos razones. Primero, por el contenido, evidentemente, pero luego, además, por el despliegue de vocabulario, el despliegue léxico que hace. Es aquello de Orwell, de la guerra verdad, es la paz, la verdad es la mentira. La comisión de la verdad. O sea, es una cosa increíble, pero es que además, al tiempo que censura el adoctrinamiento ideológico en tiempos de Franco, hace exactamente lo mismo para aplicárselo a aquellos que disientan de su ley. O sea, es una cosa verdaderamente increíble, sin precedentes. Yo espero que, en fin, ya sé que es mucho esperar, pero del buen sentido que le pueda quedar a la clase política y, en fin, de alguna que otra, supongo que movilización social, que esto se frene a tiempo, porque es una verdadera locura que va a terminar con la libertad de expresión. Bueno, prevé la destrucción de libros y otros soportes en los cuales se dio una versión de Franco que no se ajuste a la ley de memoria. La destrucción de libros a ellos que se les ha llenado la boca de hablar de las quemas de libros, de la Inquisición, etcétera. Prevé también el desmantelamiento del Valle de los Caídos, su transformación en un centro de memoria, o sea, de su memoria, evidentemente la exhumación, se quiera o no, de Francisco Franco y José Antonio Primo de Rivera y otra serie de cosas del mismo carácter. Todo ello envuelto en una retórica de compensación, también económica, de las víctimas del franquismo, pero claro, estamos hablando de un régimen que terminó hace 43 años. Ellos llevan la ley hasta el 78. Claro, entonces ellos consideran que en realidad España es franquista hasta que se aprueba la Constitución. Así es. O sea, Tierno, Galván y compañía, no, esto fue el 79 ya. Pero Felipe González y Alfonso Guerra fueron diputados del franquisismo, entonces. Obviamente, porque son unas cortes del 77. Pero de verdad es una cosa. Pero voy más allá, cuidado, porque hace referencia a... Bueno, pretende eliminar los símbolos del franquismo hasta de los cementerios. Tiene una tendencia necrófila indudable. Hablando del Valle de los Caídos, por ejemplo, y eliminarlo de los cementerios que sean símbolos expuestos con carácter colectivo o con carácter individual. Pretende eliminar todo eso, ¿no? Pero es que el propio Partido Popular, por no hablar de la monarquía, por supuesto, pero el propio Partido Popular es un partido preconstitucional en el sentido de que se constituyó antes que la Constitución española, y los fundadores proceden del franquismo y tuvieron responsabilidades evidentes en el franquismo. Así que se vayan atando los machos los miembros del Partido Popular, pues a lo mejor se quedan sin partido. No sé si perderían mucho, dado cómo está la cosa, pero en fin, creo que tiene su importancia. Volveremos sobre esto, volveremos de forma incesante, porque es que nunca se había conocido en España, yo tengo 54 años ya, una agresión semejante a la libertad de expresión. Yo he tenido profesores de universidad y de bachillerato procomunistas que han podido hablar y bueno, no pasaba nada. Y antes del 75, profesores de EGB, que se decían anarquistas y te regalaban en clase Castilla Libertaria. Lo recuerdo perfectamente. Y no les llevaron a la cárcel los grises. Ahora, con el PSOE, Fernando Paz, un servidor, cualquiera que diga que estuvo muy bien el crecimiento económico de los años 60, iremos a la cárcel por humillar a las víctimas del franquismo. Es una auténtica locura. Pero es lo que hay, Fernando. Muchísimas gracias. Así es, un placer. Alba Vila, que nos tenemos que marchar ya, que nos echa la hora encima. Así es, nos vamos también despidiéndonos con la noticia del día. Torrent, elegido como presidente del Parlamento de Cataluña y con una fecha clave, el 31 de enero, que será la fecha límite en que tendrán en Cataluña para presentar un candidato que pueda ser investido presidente. Y dentro de un instante, el tiempo, tiempos modernos, gracias por nada. Y enseguida, el gato al agua con Miguel Bernal, secretario general de Manos Limpias, que habla por primera vez desde su salida de la cárcel. Rompe su silencio, no se lo puede perder. Gracias, buenas noches.
Durante este jueves nos espera un tiempo bastante tranquilo antes de que lleguen próximas lluvias al norte durante este fin de semana. No obstante, vamos a tener algunas precipitaciones. Esperamos chubascos en el archipiélago balear, también en puntos del estrecho y también al final de la jornada pueden llegar al norte de Galicia. En el resto ya lo veis, ambiente muy tranquilo, aunque vamos a volver a amanecer con bastantes nubes en puntos del sudeste y de hecho podemos tener algunas nieblas matinales. En las Islas Canarias seguiremos con esa nubosidad al norte de las islas y no descartamos también puedan producirse algunos chubascos. Especial atención hay que prestar al viento. De nuevo durante este jueves seguirá soplando con rachas muy fuertes en el Cantábrico. Allí esperamos olas de hasta 7 metros, también avisos por fenómenos costeros en áreas del estrecho y en las Islas Canarias también tenemos avisos en todas las islas. En Lanzarote podemos llegar a alcanzar hasta los 7 metros de altura. En cuanto a las temperaturas, las mínimas bajan en el norte, así que tendremos más heladas y las máximas bajarán en esas zonas donde tendremos más nubosidad. No obstante, subirán en el norte y nos quedaremos rozando los 14-15 grados.